Los mejores recuerdos en una pequeña lista. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy hablaremos acerca de las mujeres golpeadas más famosas del mundo, casos que se difundieron internacionalmente. Comencemos entonces con el programa de hoy. La violencia doméstica ha sido un tema recurrente durante años. Sin embargo, no fue hasta los 60 que fue considerado un problema social. Si hablamos de violencia conyugal o de pareja, generalmente la agresión se da del hombre a la mujer de manera física o psicológica. En la dinámica de la violencia, una de las primeras etapas es cuando la mujer cree que la están golpeando por algo que ella ha hecho mal. Personajes famosos también se han visto envueltos en escandalosos episodios violentos y casi siempre han salido a la luz cuando la golpiza recibida ha llegado a límites insospechados o hay un divorcio de por medio. Está claro que la agresión a la mujer no tiene estatus. Sucede en los de arriba y también en los de abajo, ¿no? Hemos visto grandes figuras y personalidades del mundo como Whitney Houston, como Rihanna, como Tina Turner, que eran golpeadas, ¿no? Maltratadas por sus parejas y que en muchos casos ellas han callado. Yo creo que definitivamente una mujer apenas ve el primer síntoma es ponerle un alto. Tomar, como se dice, cortar las cosas de raíz, ¿no? Para citar algunos casos de estrellas abusadas por su pareja, la reina del pop Madonna declaró que se separó de Sean Penn porque la celaba siempre, era demasiado violento y la había agredido varias veces. La bella actriz venezolana, Natalia Steiner, denunció a su pareja, el galán de la telenovela Pasión de Gavilanes, Mario Cimarro, por haberla golpeado y haberle sido infiel en más de una ocasión, lo que provocó el divorcio. Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti. La cantante puertorriqueña Olga Tañón reveló haber sido víctima de su esposo, el beisbolista Juan Igor González, que la humillaba verbalmente y llegó a amenazarla de muerte. Tú eres malo, descarado, bandolero y brujo. Y todo lo malo tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer, que equivocado estás. Tatiana, la que cantaba Chicas de Hoy en los 80, fue protagonista de uno de los escándalos de espectáculos más grandes en México, cuando tras nacer su segundo hijo, huyó de casa y denunció a su esposo Andrés Puente de maltrato familiar. Aunque mi corazón se me está quemando. La sexy Carmen Electra también fue agredida por su pareja, el basquetbolista Dennis Rodman, en un hotel en Miami. La ex Baywatch se defendió en la corte y Rodman fue a pedir disculpas, pero se sabe que reincidió luego con otra novia. Mel Gibson golpeó a su esposa y después a su novia. Osvaldo Ríos tuvo que pasar algunas semanas en la cárcel por agredir a su ahora esposa. El Batman Christian Bale agredió a su madre y a su hermana luego de una acalorada discusión por la que terminó en una estación de policía en Londres. Charlie Sheen, ya conocido por sus excesos, fue condenado a internarse en un centro para controlar su temperamento por maltratar a su esposa Brooke Muller. Y así como estas joyitas, hay una gran lista de famosos que tienen la mano o el puño muy suelto. Como si nada dio, mas un día pagarás, lo sabe Dios. Durante los 80 fue considerada una de las actrices más bellas de la televisión mexicana. Pero detrás de la fama, la fortuna y una aparente felicidad conyugal, Laura Flores fue víctima de maltrato físico y psicológico de parte de su marido, el entonces también popular cantante Sergio Fakeli. Laura Flores se inició en la música desde pequeña cantando con sus hermanos, hasta que a los 17 años fue convocada por Televisa para actuar en una telenovela. Cuando el amor estalla, no hay batalla, apenas tienes fuerza. En 1985, con 2 discos editados, conoció al cantautor uruguayo Sergio Fakeli, que participó como productor y compositor en su tercera producción, De Corazón a Corazón, el disco más conocido de su carrera, y en el que interpretan a dúo Lo que me tiene aquí y Tú, casualmente tú. Eres para mí mucho más que solo amor en la piel. Sientes la presencia dentro de ti. Laura y Sergio empezaron una relación y se casaron al año siguiente. Es entonces cuando empezó el calvario de la actriz y cantante.
La prensa empezó a divulgar que la relación de ambos no marchaba bien, sobre todo por el temperamento violento de Fakeli. Varias escenas en lugares públicos lo demostraron. Incluso en una ocasión sacó un arma e hizo disparos al aire. Otro problema eran los celos enfermizos de Sergio, que celaba a Laura con el cantante Oscar Atié, que en ese momento era pareja de la actriz Erika Buenfield. Finalmente Laura dejó a Fakeli, pero no quiso hablar de los motivos de su rompimiento. Solo años más tarde, cuando ya tenía 2 hijos y un segundo divorcio, contó que fue víctima de maltrato físico y psicológico de parte de Fakeli, pero que no se atrevió a contarlo debido a la vergüenza que eso le generaba. Gracias a Dios tengo el trabajo, tengo el orgullo, sí. Tengo el trabajo, tengo el orgullo, tengo la salud, tengo la fuerza y el temperamento para sacar adelante yo sola a mis 4 hijos. Contó además que cuando las agresiones se hicieron más constantes, fueron sus hermanos los que la defendieron, siendo ese el momento en el que Laura decidió acabar con su matrimonio. Hoy, Laura sigue vigente como actriz de telenovelas, tiene 2 hijos biológicos de su segundo matrimonio, 2 hijos adoptivos y dice que luego de su separación con Fakeli tuvo que recibir terapia para superar su crisis y mejorar su autoestima. Teresa, si ese teléfono suena, es porque ya me habrán matado. Bueno. Entonces corre. Corre y no pares de correr. Y si no te matan, échate un tequila en mi nombre. Con una carrera artística bien cimentada en cine y televisión y participaciones en series como CSI Miami o Wits, la guapa actriz mexicana Kate del Castillo fue también víctima de la violencia familiar durante su matrimonio con el exjugador de fútbol mexicano Luis García, del que recibió maltrato físico y también psicológico. Se hizo conocida por la telenovela juvenil Muchachitas, en donde se mostró como una muchacha temperamental que sabía lo que quería de la vida. Luego vinieron otros papeles en su carrera e interpretó a chicas buenas, pero decididas y fuertes. En la vida real siempre dijo que aconsejaba a sus amigas cuando sufrían por amor. Pero luego de su matrimonio en el 2001 con el ex delantero de la selección mexicana y comentarista deportivo de TV Azteca Luis García, su vida daría un vuelco pasando a ser la víctima que no se atreve a acusar a su agresor. El matrimonio solo duró poco más de un año y por entonces la prensa soltó toda clase de especulaciones, entre las que se habló de infidelidad y violencia física. Pero ninguna de las 2 partes manifestó nada al principio, hasta que el divorcio se empezó a prolongar, dando lugar a que ambos usaran los medios para acusarse mutuamente. Kate finalmente admitió que Luis García la golpeó en varias ocasiones, especialmente bajo los efectos del alcohol, y el exfutbolista negó tales cargos insinuando que ella le había sido infiel y hasta llegó a acusarla de ser lesbiana, levantando mucho polvo con esas acusaciones. Luego de 2 años el divorcio se consolidó y en el 2007 Kate publicó su libro Tuya, en el que cuenta la historia de una tal Verónica, una mujer que es víctima de su pareja y cómo va soportando por largo tiempo ese maltrato psicológico y físico. La actriz no quiso admitir que se trataba de una autobiografía, pero sí dijo que su libro pretendía ser la voz de muchas mujeres que al principio por amor y luego por vergüenza y miedo no se atrevían a denunciar al agresor. Luis García, que en su carrera fue uno de los goleadores de su país, llegando a jugar en el Atlético de Madrid y la selección de México en varios torneos mundiales, y que sigue siendo hoy un reconocido cronista deportivo, nunca llegó a admitir las acusaciones de violencia. Kate del Castillo, radicada hoy en Los Ángeles, sigue abocada en conquistar Hollywood sin dejar de participar en producciones latinas, como han sido la cinta La misma luna y la telenovela La Reina del Sur. Hasta ahora me enteré que era usted quien pidió el favorcito de que mataran al güero como un perro. Pero ese Cap era de la DEA, ¿no entiendes? ¡Como sea! ¡Cap ni de la DEA! ¡Era mi hombre! ¡Y lo amé con toda mi alma! Y al matarlo usted me obligó a vivir una vida que yo nunca pedí vivir. Yo no hubiera imaginado que una mujer tan fuerte y decidida como Kate del Castillo se dejara maltratar por su marido, cosas de la vida. Vamos a la primera pausa del programa y más adelante Halle Berry, Pamela Anderson, Rihanna y mucho más aquí en 10. Las mujeres golpeadas más famosas del mundo. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Vámonos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista.
Estamos de regreso en el programa de hoy. Y en esta secuencia lo que sufrieron Silvia Pinal, Tina Turner y las mujeres del cantante Cristian Castro. Veamos. Lloran las rosas, Por amarte así y Azul son algunas de las canciones que destacan de los 20 años de carrera musical del cantante mexicano Cristian Castro, en los que ha conseguido innumerables discos de oro, platino y diamante y ha ganado varios premios importantes. He venido a suplicar, a pedirte una vez más que me des otra oportunidad. Pero el éxito alcanzado en el plano laboral se ha visto empañado por las peleas legales que ha mantenido con sus ex esposas. Estando en la cúspide de su carrera en el 2003, se casó con la modelo uruguaya Gabriela Bo, que provenía de una de las familias más ricas de su país. El matrimonio no duró mucho y terminó en divorcio al año siguiente. Por entonces no se revelaron detalles de la causa de la separación. A los pocos meses, Castro regresó con Valeria Lieberman, una abogada argentina con quien había salido en el 2000, y en el 2004 se casaron. Por entonces, su ex, Gabriela Bo, confesó en un programa de televisión que Cristian le había maltratado física y psicológicamente durante su matrimonio. Además, que el cantante era un infiel empedernido y que su relación con él había sido muy turbulenta. Cuando se le preguntó por qué nunca lo denunció, dijo que fue porque lo amaba y pensaba que iba a cambiar. Pero eso nunca sucedió. Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Cristian negó todas las acusaciones de su ex esposa y continuó con su carrera musical y su vida de casado con Valeria, con quien tuvo 2 hijos. Todo iba bien hasta que una nueva acusación por maltrato físico y moral volvió a llenar los titulares en el 2008. Esta vez era su esposa Valeria Lieberman la que lo demandó pidiendo garantías para ella y sus 2 pequeños hijos debido al temperamento violento del cantante mexicano. En un reporte policial de la ciudad de Coral Gables, en enero del 2008, consta un incidente doméstico en el que Lieberman pidió ayuda a las autoridades debido a que temía por la reacción de su esposo, luego que este descompuso 2 televisores, lanzó a la piscina 2 computadoras y se comportó bastante hostil con su esposa delante de sus hijos y otros invitados. No me saques de aquí, por favor, estoy demasiado tranquilo. No quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Finalmente, en las audiencias y careos de divorcio salió a relucir que Cristian había agredido en alguna ocasión a su propia madre, la famosísima actriz Verónica Castro, dándole una cachetada. Lieberman también llevó como testigo a la trabajadora social de un hospital, donde había sido atendida por los golpes que le propinó su entonces esposo. Cristian terminó admitiendo estas acusaciones y el juez ordenó se hiciera exámenes psicológicos y llevara un curso para controlar su ira. Después de divertirnos y pasarla bien, nos vamos solos a caminar. Es actualmente una de las leyendas vivas del cine mexicano. Ha hecho teatro, cine, televisión como actriz y productora e incursionado en la política. Con 4 matrimonios a cuestas, Silvia Pinal fue también víctima de violencia familiar. Y aunque estas revelaciones no vinieron de ella misma, sino de su hija, la cantante Alejandra Guzmán, la actriz lo confirmó ante la prensa. Siempre polémica, la hija de Silvia Pinal dijo en el show de Cristina Saralegui que cuando niña vio cómo golpeaban a su mamá, pero al darse cuenta de su revelación no quiso aclarar cuál de las parejas de su madre había sido. Puedo verlo en tus ojos que me dicen este amor no puede ser verdad. Ya desatado el escándalo, la legendaria actriz y conductora fue interrogada por la prensa al respecto, confirmando la veracidad de las declaraciones de su hija, que fue su tercer esposo, el actor y cantante Enrique Guzmán, el agresor.
También reveló que cuando estuvo casada con Guzmán a fines de los 60, tuvo que soportar sus golpizas. Incluso afirmó que la maltrató cuando estaba embarazada de su hijo Luis Enrique y que a lo largo de su matrimonio los niños presenciaron estos dolorosos momentos. Habló también de su constante estado de ebriedad, teniendo que llevarlo en alguna ocasión al hospital para que se desintoxique y de tenerle miedo porque le había amenazado con su arma cuando estaba ebrio. La Pinal confesó además que requirió de ayuda psicológica para superar todo lo sufrido durante su matrimonio con el conocido cantante de La Plaga. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está rock and rollando, es la reina del lugar. Tras las declaraciones, Enrique Guzmán fue consultado y respondió que era cierto, pero que él no era el único que lanzaba los golpes y que la agresión fue mutua. Silvia negó estas afirmaciones alegando que había testigos que sabían que las golpizas siempre vinieron de Enrique y eran sus hijos los primeros que podían confirmar sus palabras. Hoy está alejada de la vida artística, pero durante 2 décadas su potente voz llenó los escenarios de dinamismo y sensualidad. Sin embargo, durante la primera etapa de su carrera, Tina Turner ocultó tras la aparente fuerza que irradiaba el infierno que le tocó vivir al lado de su esposo y compañero musical, Ike Turner. Por favor, déjame. Anna Mae Bullock es el nombre con el que nació esta morena que en los 60 se convirtió en un fenómeno del rhythm and blues, soul y rock and roll. Empezó cantando música gospel en la iglesia y a los 17 años conoció a Ike en un club de San Luis, Missouri, cuando este ya era un músico conocido. Con el tiempo la presencia de la cantante se fue haciendo más fuerte en los escenarios. Empezó una relación con Ike. Ambos se casaron y tuvieron 2 hijos. Tina escribió en 1986 que la convivencia con su esposo fue desastrosa, sometiéndola a palizas constantes utilizando cualquier objeto que tuviera cerca, como correas con hebillas de metal o atizadores de chimeneas. En varias ocasiones subió a escenarios con un ojo morado o los labios partidos y hasta hubo abuso sexual. También le era infiel con mujeres a las que llevaba a su propia casa. La obligaba a cantar estando enferma y le restringía el dinero para tenerla bajo su control. Según Tina, el comportamiento de Ike se debía al abuso de pastillas, cocaína y alcohol. Estos maltratos llevaron a Tina a intentar suicidarse en 1968. Un escándalo tuvo gran impacto mediático en julio del 76. Ike agredió brutalmente a Tina en el Hotel Hilton de Dallas y ella tomó la decisión de dejarlo y huir con lo poco que tenía. Así se inició una segunda etapa en su vida, pues tuvo que resistir los acosos y las amenazas de su marido. Se refugió en casa de amigos y tuvo que limpiar pisos para pagar sus cuentas. La resolución de divorcio salió en 1976 y el juez le concedió a Tina el derecho de conservar el apellido Turner como nombre artístico. No le fue fácil retomar su carrera como solista, pero poco a poco fue apareciendo en shows televisivos, hasta que en 1981 fue telonera de los Rolling Stones y de Rod Stewart. En 1984 grabó el disco Private Dancer, con el que vendió 10 millones de copias. En 1986 la cantante decidió contar su historia en el libro I, Tina, que luego fue llevado al cine en la cinta What's Love Got to Do With It? O ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Ike Turner admitió años después que maltrató a Tina. Estuvo en prisión por posesión de drogas y armas. Luego su disco de blues ganó un Grammy en el 2007 y ese mismo año murió por una sobredosis de cocaína. Hey, baby, won't you change the change?
las mujeres golpeadas más famosas del mundo. Vámonos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en el tercer bloque del programa y en esta secuencia, ¿qué pasó en la intimidad, a puerta cerrada, con Pamela Anderson, con Halle Berry y con una de las mujeres del boxeador, Mike Tyson? Veamos. Fue la primera afroamericana de la historia que ganó un Oscar como mejor actriz y en el 2011 fue elegida por la revista People como la mujer negra más sexy del mundo. Sin embargo, aunque la fama y la fortuna parecen sonreírle, Halle Berry no ha tenido suerte en el amor. Con 3 divorcios en su vida, la bella actriz ha sido víctima de maltrato físico y psicológico en más de una ocasión. Cuando niña presenció los brutales golpes que su padre propinó a su madre, pero nunca imaginó que esa experiencia se convertiría en una constante en su vida en más de una de sus relaciones. Aunque nunca ha revelado su nombre, Halle contó que uno de sus primeros novios era tan violento que en una despiadada golpiza que le dio, la actriz perdió el 80% de audición del oído izquierdo. Cuando estaba haciéndose conocida en Hollywood, conoció al beisbolista David Justice, con quien se casó en 1992. Todo parecía marchar bien por las fotos que captaban los paparazzi. Hasta que empezaron los rumores de ruptura que se concretaron en 1996. Durante el divorcio, Berry acusó a Justice de haberla agredido más de una vez. La actriz contó años después que esta ruptura la sumió en una fuerte depresión y por eso intentó suicidarse encerrándose en su auto e inhalando gas, pero se detuvo al imaginar a su madre reconociendo su cuerpo. En el 2001 se casó con el cantante de rhythm and blues, Eric Bennett, que le engañaba constantemente y la relación terminó 3 años después. Berry reveló que su ex esposo era adicto al sexo y que siempre pedía perdón por sus traiciones, pero al poco tiempo regresaba a las andadas. Tiempo después, la actriz conoció al modelo canadiense Gabriel Aubry, 9 años menor que ella, e iniciaron un noviazgo que terminó en matrimonio luego que Berry se embarazara de su hija Nala. Pero esta relación una vez más terminó en fracaso. Nuevamente, Halle se vio involucrada en una batalla legal, esta vez por la custodia de la niña. La actriz acusó al modelo que había sido agresivo con la nana de su hija, a quien le dio un fuerte empujón cuando llevaba a la niña en brazos. Actualmente Halle Berry mantiene un noviazgo con el actor francés Olivier Martínez, con quien planea casarse y esta vez espera no ser víctima de una pareja abusiva. Miren eso, miren cómo bota el protector bucal. Y ahí botó la oreja, el pedazo de la oreja. Miren, ahí cogieron el protector bucal. Miren cómo arranca, miren. Miren la cara de asesino de Tyson. El boxeo lo alejó de la delincuencia en el barrio de Brooklyn. Fue 2 veces campeón mundial de pesos pesados y acumuló una fortuna de $300 millones. Pero Mike Tyson también se hizo de una pésima fama por su temperamento agresivo, aquel que lo llevó a arrancarle una oreja a su rival Evander Holyfield. Miren eso, miren cómo bota el protector bucal. Y ahí botó la oreja, el pedazo de la oreja. Miren, ahí cogieron el protector bucal. Ingresar a prisión por una violación y ser acusado por su primera esposa de haberla golpeado. El historial violento de Mike Tyson empezó en el colegio, cuando fue expulsado por agredir a un compañero e ingresó a un centro juvenil. Mike pasó a ser parte de una pandilla que se dedicaba al robo y a los 13 años ya había sido arrestado 38 veces. En la escuela fue descubierto por un entrenador de boxeo que lo presentó a Cus D'Amato, un reconocido entrenador que ha llevado las carreras de otros boxeadores. Bajo su tutela fue su mejor consejero, a falta de un padre. What's your name, son? Mike. Mike what? Mike Tyson.
Mike Tyson. Mike Tyson inició una brillante carrera boxística, pero en paralelo el llamado tanque también tuvo que lidiar con varios problemas por su explosivo carácter. Conoció a su primera esposa, Robin Givens, cuando trabajaba en una serie juvenil llamada Heart of the Class, muy popular en los Estados Unidos. Se casaron en 1988 y la relación fue seguida por los medios, apareciendo en varios shows televisivos como una pareja estable. Pero en una entrevista, Givens dijo delante de Mike que muchas veces se asustaba con el comportamiento violento de su esposo y que su matrimonio había sido por momentos un verdadero infierno. Un mes después de esa entrevista, Givens anunció su divorcio alegando maltratos. El boxeador dijo que la actriz era una mujer calculadora, que solo había estado con él por su fortuna y que le compró una casa de $4 millones. Finalmente, Tyson le pagó a la actriz $10 millones para que firmara el divorcio. En 1992, Tyson fue acusado de abusar sexualmente de la Miss Estados Unidos Desiree Washington y fue sentenciado a 10 años de prisión, pero solo estuvo 3 tras las rejas. Luego estuvo involucrado en otros casos de agresión, por lo que fue apresado otras veces. En uno de los juicios fue analizado por un equipo de psiquiatras y neurólogos. El reporte arrojó que Mike era un hombre depresivo, paranoico e inseguro. Por eso el juez lo declaró un peligro para las personas que se cruzan en su camino. Hoy, alejado del box, está casado con Lakeisha Spicer, su tercera esposa. Ha participado en las 2 partes de la cinta ¿Y qué pasó ayer? Y el 2011 hasta bailó en el show del conductor argentino Marcelo Tinelli. Considerada una de las actrices más sexys del planeta, la canadiense Pamela Anderson siempre ha estado en el ojo de la tormenta por sus declaraciones polémicas, escándalos callejeros y su tortuosa relación con el ex baterista de la banda Motley Crue, Tommy Lee. El mundo se rindió a sus pies cuando interpretó a la salvavidas C.J. Parker en la década de los 90 en la serie de televisión Baywatch, convirtiéndose en una de las actrices mejor pagadas de la pantalla y una de las más deseadas del momento. Apareciendo en portadas de revistas y posando más de una vez para Playboy. Su vida personal ha sido también expuesta en numerosas ocasiones porque a Pamela le gusta exhibirse públicamente en actitudes controvertidas. Su relación más sonada es la que tuvo con Tommy Lee, otro personaje involucrado en escándalos. La pareja se conoció en 1995 y a los pocos días se casaron en las playas de Cancún. Desde entonces la relación estuvo marcada por todo tipo de escándalos, desde gritos en la vía pública, maltratos, muestras demasiado explícitas de su amor y hasta un video casero XXX que circuló por internet. Durante esta relación, Pamela solicitó el divorcio 2 veces, pero luego se arrepintió y volvió con su esposo. En 1998, cuando ya tenían 2 hijos, Brandon Thomas y Dylan Jagger, la pareja tuvo una de sus tantas peleas, pero esta se salió de control terminando con una demanda de Pamela a la policía. Según el reporte, Tommy Lee empujó a su esposa mientras ella tenía en brazos al menor de sus hijos, de solo 2 meses de nacido, en la cocina de su casa, provocando que el otro pequeño que también estaba presente rompiera a llorar. La rubia presentó como pruebas varios moretones en su cuerpo y la policía encontró un arma en el lugar, lo que complicó la situación del músico, que estaba bajo libertad condicional. El baterista fue sentenciado a 6 meses de prisión. La actriz interpuso la demanda de divorcio y admitió que las agresiones se habían dado en repetidas ocasiones a lo largo de su matrimonio. Tommy Lee ha sido también acusado varias veces por agredir a personas en la vía pública, entre ellos a un fotógrafo por cuya demanda pasó unos cuantos días más tras las rejas. Tiempo después, el dúo volvió a estar en la mira cuando la sex symbol declaró que había contraído hepatitis C por compartir agujas con su esposo. A pesar de todo, Pamela y Tommy Lee han sido vistos juntos y muy amorosos en muchas ocasiones. Hace poco, unas fotos captadas en Las Vegas avivaron los rumores que la pareja había regresado.
Vamos al corte y al regresar, los casos de Rihanna, Whitney Houston y un plus con historias ocurridas aquí en el Perú. Ya venimos. Las mujeres golpeadas más famosas del mundo. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa y en esta secuencia, Whitney Houston y un plus con los casos más recordados de Chollywood. Fue considerada una de las mejores y más excepcionales voces de los 80 y 90 y una de las mujeres más queridas y admiradas del mundo musical. Lo tuvo todo, talento, fama, dinero y belleza, hasta que las drogas y una relación tormentosa convirtieron a la glamorosa Whitney Houston en un ser desaliñado y decadente. Incluida en el récord Guinness por ser la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, con 415 premios a lo largo de su carrera, Whitney Elizabeth Houston fue bautizada como La Voz debido a su sorprendente calidad vocal que se lució en temas como Greatest Love of All y sobre todo I Will Always Love You, el sencillo más vendido por una artista femenina en la historia de la música. En 1989 conoció a Bobby Brown, un cantante de rhythm and blues y rap conocido como el chico malo de la industria. Se casaron en el 92 y al año siguiente nació su hija Bobby Cristina. Al principio todo parecía marchar bien, pero los pleitos, escándalos y problemas eran constantes. Se publicaron fotos en las que la cantante se veía demacrada. Vino entonces la cancelación de actuaciones y otros escándalos que iniciaron el rumor de su adicción a las drogas, hasta que fueron detenidos portando marihuana en Hawái. La primera confesión de Whitney sobre su adicción fue en el 2002, en el que en una entrevista dijo que fumaba crack y otras sustancias. Bobby fue arrestado por tenencia de drogas, conducir en estado de ebriedad y golpear a su mujer. A pesar de todo, ella siempre lo volvía a recibir en casa con los brazos abiertos, porque como dijo en una ocasión, no podía vivir con él, pero tampoco podía vivir sin él. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. La vida familiar Houston Brown fue expuesta en el reality Being Bobby Brown, en el que ya se veía la decadencia de la cantante. En el 2006, Whitney recibió una de tantas palizas de su esposo y llamó a la policía. Los agentes reportaron que ella presentaba una herida en el labio y una contusión en la mejilla. Se divorciaron en el 2007. A pesar de todo, luego de dejar a Bobby, su adicción empeoró. Whitney reveló en el programa de Oprah que su relación Bobby era mi droga. Houston estuvo en rehabilitación 3 veces. Su hija fue internada en una clínica psiquiátrica en el 2008 tras atacar a la propia Whitney con una navaja. Poco después, unas fotos revelaron que la adolescente era adicta a la cocaína. El 11 de febrero del 2012, Whitney Houston fue encontrada sin vida en la bañera de un hotel de Beverly Hills. La autopsia reveló que fue un ahogamiento accidental producto del consumo de cocaína y una falla cardíaca. Los resultados toxicológicos también revelaron que había consumido Xanax, Flexeril y marihuana. Yo hago la denuncia por maltrato físico y psicológico. Lo siento, Riera, pero no me merezco esto. ¡Déjame! La farándula nacional tampoco ha estado alejada de la violencia doméstica. Varias son las figuras que han salido a denunciar a sus parejas agresoras. La cantante criolla Lucía de la Cruz siempre ha sido una figura polémica, ya sea por sus peleas con personajes de la farándula o por sus romances con hombres más jóvenes que ella. En el 2011, a poco tiempo de haber contraído matrimonio, denunció en la televisión que su esposo Luis Caicho la había agredido. Desilusionada porque un hombre me toca, me estruja, me hace daño o me grita porque es menor que yo. Con varios moretones en el cuerpo, Lucía contó que él se había tornado violento tras haber estado bebiendo con unos amigos en la casa. Luego dijo que Luisito consumía drogas y bebía en exceso.
Tiempo después la pareja se reconcilió y su relación sigue siendo historia de primera plana. La bailarina Aidea Aranda también denunció a su pareja, el empresario Ruggiero Poblete, de secuestrarla, agredirla y amenazarla con un revólver. El caso tomó otro cariz cuando la agredida afirmó que no se trataba de una simple pelea conyugal, sino que quería evitar que ella contase algo sobre el ex de Maribel Velarde, Jaime Rojas, Pinocho, que apareció muerto en marzo del 2011 con una bala en la cabeza. Aidea contó muy asustada que había sido abandonada en Ica sin dinero y sin teléfono, luego de que Poblete la golpeara brutalmente. Además afirmó que había recibido amenazas de muerte de parte de su pareja para que no revelara ciertos asuntos vinculados al requisitoriado Jaime Rojas. Yo sé muchas cosas, amiga. De Pinocho, de Aldo, de todos esos son sus perros. En un programa de televisión afirmó: él ya sabía que Pinocho iba a morir. Hay muchas cosas que yo sé. Aranda ya había denunciado en el 2010 a Ruggiero por violencia doméstica, pero se habían reconciliado, aunque el empresario reincidió. Esta vez la vedette quedó tan mal física y psicológicamente que intentó suicidarse tomando 60 pastillas, pero gracias a ayuda médica no hubo consecuencias fatales. En junio del 2012, la ex integrante del conjunto Ángeles de Fuego, Lady Guillén, denunció a su pareja Ronnie García de haberla agredido salvajemente. Yo te voy a mostrar los 6 puntos que tengo acá. Son 6 puntos. Tenía el rostro desfigurado con moretones, nariz rota, ojos hinchados y una mordedura en una ceja, además de golpes en el resto del cuerpo. Esta denuncia confirmaba la versión que días antes su familia había contado en la televisión y que al principio Lady había desmentido. Como suele suceder en estos casos, el agresor desmintió esta versión. Lady ha sido agredida por alguien, por eso no que por ti. No, por supuesto que ella nunca ha sido agredida por mí. Hoy, Ronnie García está recluido en Castro. A los 16 años salió de su natal Barbados hacia Estados Unidos para iniciar su carrera musical y ya lleva 6 álbumes editados. Su fuerza interpretativa y exótica belleza le han ganado miles y miles de fans alrededor del mundo, pero su exitosa carrera se vio empañada cuando en el 2009 fue ferozmente agredida en medio de la calle por su novio, el cantante Chris Brown. La conocida intérprete de Umbrella y Don't Stop the Music debía presentarse la noche del 8 de febrero del 2009 en la ceremonia de los premios Grammy. Sin embargo, su participación fue cancelada concitando un enorme interés mediático. Pronto se supo la razón. Ese mismo sábado en la madrugada, Rihanna había sufrido una golpiza de su novio Chris Brown y la prueba era una foto que causó gran impacto. La disputa ocurrida dentro de un coche se inició por un ataque de celos de Brown debido a un mensaje en el celular de la cantante. De pronto todo se salió de control y el joven de 19 años empezó a agredirla. Rihanna terminó con fuertes contusiones en la cara, rotura de labio y sangrado de la nariz debido a los feroces puñetazos del descontrolado Brown, que luego se alejó del lugar. La cantante fue luego protegida por la policía. No quiso recibir atención médica y tampoco puso una denuncia pues sentía vergüenza de que la vieran así. Sin embargo, luego que la foto tomada por las autoridades se filtrara en la prensa, tuvo que presentarse a dar declaraciones. Brown fue arrestado horas después y fue puesto en libertad pagando $50,000 de fianza. Poco más tarde, el cantante se disculpó públicamente, tratando de limpiar su imagen, pero ya era muy tarde. Fue sentenciado a 5 años de libertad condicional, servicios a la comunidad, terapia y una orden de alejamiento de la cantante. Esta orden fue levantada a petición de los representantes de Brown y con consentimiento de la propia Rihanna. Posteriormente, la pareja se volvió a unir laboralmente para grabar un par de temas musicales. Recientemente se les ha visto juntos, provocando rumores sobre una reconciliación.
Rihanna ha dicho que han retomado la amistad y la confianza perdida y que aún siente amor por su exnovio. Bueno, amigos, esto fue todo.